la puerta estrecha. Gloria al Señor. Bueno, vamos entonces a ir a la palabra de Dios. Voy a llamar a alguien antes de iniciar, antes de pararlos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Un libro, ¿cierto? ¿Cómo lo ven? Sellado, ¿cierto? Sellado. Es un libro sellado. Sin romper los sellos, ¿lo podemos leer? ¿Qué podemos leer entonces de este libro? ¿La qué? ¿Qué hay aquí? No, solamente, gloria al Señor. ¿Qué? El título, ¿verdad? El título. ¿Y qué tenemos detrás? ¿El resumen de qué? Del contenido, ¿cierto? El resumen del contenido del libro. Eso es este libro, ¿cierto? Mientras que nosotros no rompamos el sello, no lo podamos leer, ¿verdad? Es importante eso, que nosotros necesitamos romper el sello para poderlo leer. Eso ha ocurrido con este libro durante miles de años. Está sellado para muchos. Para muchos está sellado. Y cuando nosotros abrimos este libro, vamos a mirar que están selladas muchas páginas. Abrimos este libro, ¿qué podemos ver? Los títulos, ¿verdad? Tal como el que le mostré. Y muchas veces leemos todo esto y solamente estamos mirando los títulos, ¿sí? Y podemos mirar mucho contenido de esta palabra. Podemos mirar los contenidos. Y es de lo que quiero hablarles hoy. Es una parte, es un abrebocas de lo que estudiaremos, de qué es el libro de Dios. ¿Qué es el libro de Dios? Hoy iniciamos este tiempo porque ya llegamos a ese Mateo 21 del 12 al 13, donde Dios empieza a hablar. Y a veces tomamos esta palabra de una manera en que la tomamos como que vemos un negocio, que la gente negoció con ciertas cosas, pero exactamente qué es lo que quiere decir. ¿Qué son las parábolas para ustedes en la Biblia? ¿Qué son las parábolas? ¿Cómo? ¿Qué son las parábolas? Son los ejemplos que utiliza Dios ¿para qué, mi hermana? Para hablarnos. ¿Para quién más tiene un concepto de las parábolas? Es una verdad oculta. Nos vamos a sorprender hoy con esto. ¿Por qué Jesús enseñaba en parábolas? Entonces la hermana dice porque no todos entendían. ¿Quién más tiene otro concepto? Para que no vean ni entiendan lo que dice la verdad de Dios, ¿cierto? Hoy nos vamos a empezar, hoy iniciamos este tipo de enseñanzas y hoy nos vamos a empezar a sorprender de cómo es que nosotros y mi hermana tienen un concepto que es muy claro que lo teníamos todos, ¿cierto? Que Jesús enseñaba en parábolas para poder dar a entender mejor la palabra. Y mire que no es así. Yo me sorprendí cuando me encontré que no es así. O sea, no. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en esa parte. A partir de hoy vamos a abrir nuestra mente. La iglesia de Cristo no puede andar con una mente cerrada, porque solamente hay un camino y es el conocimiento de la verdad de Dios. Juan capítulo 17 verso 3 dice que esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado.
¿Cómo sabemos que le conocemos? ¿Cómo sabemos que le conocemos? Guardando sus mandamientos. Ahí ya empezamos a mirar que para nosotros el libro ha empezado a abrirse en algunas páginas, ¿verdad? Eso es importante. Vamos a profundizar. Por eso de aquí saltamos al Apocalipsis. Porque vamos a empezar a profundizar la verdad de Dios. Antes veníamos aprendiendo muchas cosas que Dios nos habló. Pero aquí ya empezamos a meternos más profundo. A partir del 22 en adelante de Mateo, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas que no sabíamos. Amén. Necesitamos que ese libro no permanezca sellado, ¿cierto? Sin embargo, para la iglesia el Señor dice que para muchos el libro sigue cerrado. Y hay algunas páginas de la Biblia que solamente serán abiertas, lo vamos a empezar a mirar ahora, cuando Jesucristo venga. Solamente serán abiertas cuando Jesucristo venga. Está sellado y solamente serán abiertas cuando Jesucristo venga. Qué gozo entonces podernos enfocar en esta enseñanza y abrir nuestra mente, nuestro corazón a una enseñanza, no a un fanatismo. Cuidado que con fanatismos no vamos al cielo. No a una idea errónea, no, así, no con legalismos, no, así no vamos al cielo. Ni con tradiciones. Con tradiciones tampoco, que la tradición de mi papá, mi mamá, que me dejó esto, aquello, o que el pastor tal me enseñó esto y se me metió en el corazón y yo lo creo, pero no lo he confrontado a la palabra de Dios, si eso es la verdad. Entonces tengo que mirar ¿quién es el maestro? ¿Quién es el maestro? ¿Yo puedo ser maestro? No, ¿cierto? ¿Qué dice Mateo 23, 8 y 10? Que no llamemos maestro a nadie, que el único maestro es Jesucristo. Y que no nos hagamos llamar maestros, porque el único maestro es Jesucristo, ¿cierto? Por esa razón, y muchas cosas de esas uno no las entiende, dice, pero ¿cómo? Pero ahí en los dones, cuando Dios nos da, vemos Efesios capítulo 4, y decimos, pero es que ahí dice que hay profetas, hay apóstoles primero, hay profetas, hay pastores y maestros. Ahí dice, esos son los ministerios. Entonces, ¿cómo así que entonces no hay maestros y no hay pastores? Dice que tenemos el don. Tenemos dones que nos han sido dados, ¿cierto? Dones que nos han sido dados. Pero el pastor y el maestro se llama Jesucristo. Amén. Vamos a orarle al Señor. Un abrazo para todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos venir a tus pies en esta mañana con el fin de santificar tu nombre. Ya que es necesario, Dios, que tu reino venga hoy a revelarnos tu palabra. Nos hables, alimenta nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, y así podamos ver tu voluntad hecha una realidad, Dios, así como lo haces en el cielo. Por favor, Padre, míranos con amor. Haz que esa palabra, Señor, Padre Celestial, se cumpla. Tu palabra dice, no temáis manada pequeña, porque a vosotros os es dado el reino de los cielos. Señor, henos aquí como una manada pequeña, Dios, delante de ti, Señor. Así que, Padre, háblanos hoy, porque deseamos ir de todo corazón a ese reino de los cielos que tú has ido a prepararnos para nosotros, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 21, versos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Pueden sentarse, mis amados.
Vamos a mirar el enfoque que tiene esta palabra. Este pasaje, ahí vemos la ira justa de Jesús en contra de aquellos que en el templo habían escudriñado o descuidado, la oración, y en cambio habían concentrado su vida, su forma de ver a Dios en adquirir dinero y riquezas impulsados por la avaricia. Eso era en el pueblo de Israel. Aquí traían palomas, traían animalitos, pero también había un cambio de moneda por la moneda romana. Se manejaba la moneda romana, pero necesitaban hacer cambios, cambiarla por los talentos del templo. Entonces, había unos cambios aquí y con eso ganaban un dinero. Diría mucho dinero. Pero eso era en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se está viviendo eso en el Nuevo Testamento? Veamos lo que dijo Jesús que iba a pasar. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería con vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, Antiguo Testamento, en el templo se hacía el negocio. ¿Quién es el templo de Dios ahora? Nosotros, ¿cierto? Entonces ahora se hace negocio ¿dónde? En el mismo templo de Dios, pero ya a través de nosotros, ¿sí? Se hace negocio. Dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y luego dice, muchos seguirán sus disoluciones. Muchos, ¿cierto? No se trata de resaltar esto porque de eso se encarga el Señor. Pero sí tenemos que mirar muy bien lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Tiempo pasado, tiempo presente. La frase cueva de ladrones sugiere que los mercaderes y cambistas estaban más interesados en obtener ganancias financieras que en enseñar la verdad de Dios o en adorar a Dios. Estaban más interesados ellos en eso, en la verdad de Dios, que en enseñar la verdad de Dios. Ahora, eso es en el pasado. Vengamos al presente. Segunda de Timoteo 3, 2 al 5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, quiere decir descarriados de la verdad, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, quiere decir engreídos y ensoberbecidos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué tenemos que hacer? Evitarlo, ¿cierto? Y yo escucho constantemente algo que dice, no, Dios está en todas partes. Yo voy allá
y recibo. Me da igual si voy a este lugar o a aquel lugar. Dios está en todas partes. Pero mire que Dios advierte lo que puede pasar en nuestro tiempo. Y tenemos que mirar si realmente nos enseñan la verdad. Pero ¿cómo hago yo entonces para saber dónde está la verdad? ¿Cómo sé que la congregación donde voy es correcta? Juan capítulo 3, verso 34, te dice que el que Dios envió, la palabra de Dios, debe hablar. Pero no nos da mucho que entender. Pero el que sí nos da mucho que entender es el que no me canso de enseñarles a ustedes. ¿Cuál es? ¿Sí se acuerdan? Eclesiastés capítulo 12, verso 13, ¿verdad? ¿Quién te dice Eclesiastés 12, 13? Yo necesito saber dónde me voy a congregar. El fin de toda enseñanza, el fin de todo discurso es este. ¿Cuál? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué termina diciendo? Porque esto es el todo del hombre. Entonces sí nos enseña a Dios dónde debemos congregarnos, ¿verdad? ¿Y cómo es el lugar donde debemos congregarnos? Sí nos enseña Dios, no el hombre, Dios nos enseña. Pero antes nos ha hecho una advertencia. Y por esa razón es importante que nosotros seamos cuidadosos en eso. Porque dice, aquellos que no los enseñan, aquellos que hacen negocio con las personas, aquellos que se encargan de negociar en el templo de Dios, que ahora somos nosotros, a estos dice la palabra, evita, ¿cierto? Isaías capítulo 29, verso 11. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y dijere, lee ahora, este dirá, no puedo, ¿por qué? ¿Sí se acuerdan? Porque está sellado. Entonces, ¿qué puede leer? Solamente el contenido. Y es cuando leemos la palabra, pero no profundizamos en ella, ¿cierto? No tenemos el entendimiento de la verdad y tenemos unos conceptos que otros nos han enseñado y que no son verdad. Y voy a mirar un concepto muy claro. Voy a darles hoy un ejemplo, un concepto muy claro. Yo quiero que se ubiquen en Hechos, no está ahí en el boletín, en Hechos capítulo 2, y lo vamos a leer, ya les digo, desde el 1, Hechos capítulo 2, hasta el 11 o 12 si lo queremos leer. Yo quiero que lo leamos con detenimiento porque les voy a dar una explicación respecto a eso. Porque ha pasado que cuando doy esta explicación dicen, no, yo allá no me vuelvo a congregar. ¿Cómo se le ocurre al pastor ir a decir eso? Y voy a hablar hoy que a salirme para poder entender este libro abierto y este libro sellado. No para todos es abierto y no para todos se puede entender. Hay para muchos que está sellado. Son pocas las personas que tienen la capacidad de entender este libro. Está sellado y ya más adelante voy a mostrarles para quiénes dice el Señor que está sellado, pero por ahora quiero que miremos esa parte, porque eso sí es importante. ¿Qué es la oración en lenguas? ¿Qué es orar en lenguas? ¿Qué es hablar en lenguas? ¿Qué es el don de las lenguas? ¿Sí? El único lugar, y que Jesús se lo prometió a los apóstoles, que recibirían
el fuego del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, se llama el día, está escrito en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 2. Yo no sé por qué lo hemos torcido. Y voy a mirarlo, vamos a mirarlo. Lo vamos a leer detenidamente. Tal vez yo lo voy a leer, usted lo va analizando ahí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quién era ahí? El Espíritu Santo de Dios. ¿Ya están todos? Hechos capítulo 2, versos 1 en adelante. Por favor, ubiquémonos bien porque esto trae muchas veces comentarios después, ¿no? Yo quiero que no sea el pastor, yo quiero que sea Dios quien les hable. Y solamente leyendo la palabra del Señor nos vamos a dar cuenta de eso. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, ¿qué? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ¿qué? Cada uno de ellos. Habían 120 en ese lugar. Y fueron todos llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Vamos a entender la llenura del Espíritu Santo. Libro abierto, libro cerrado. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué comenzaron a hacer? Hablar en otras lenguas, según que el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí vamos bien. Y entonces hasta cuando lo leemos hasta ahí, entonces lo malinterpretamos, ¿cierto? Hasta ahí el libro está cerrado. Necesitamos abrirlo. ¿Qué dice? Dice, moraban entonces, verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Vamos a estar aquí y voy a ponerles un ejemplo. ¿Cuántos han ido a la Feria Internacional aquí en Bogotá? Muchos, ¿cierto? ¿Y cuántos llegan allí? Mucha gente de todas las naciones porque ese es un lugar central de negocios, ¿cierto? Aquí viene gente de todas las naciones. Unos traen sus productos, otros llegan a negociarlos, a hacer contactos. A eso vienen. Por eso ese tiempo, cuando se hace la feria, viene mucha gente a ese lugar. Los hoteles se llenan y demás cosas. Entonces dice, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar, ¿cómo? ¿Cómo les oían hablar? Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos, todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en qué? En nuestra lengua que hemos nacido. Estamos entendiendo qué son las lenguas, ¿verdad? Son los idiomas. Y mire quiénes estaban ahí. Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frígida, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. Y estaban, dice, todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estaban llenos de mosto. Entonces, estamos ahí y yo lo que quiero mirar es, este libro ha estado cerrado para muchos. Y entonces hoy en día se practica una religión, un fanatismo, diciendo
que hay lenguas angelicales, pero en los próximos estudios que vamos a hacer en los próximos versículos, nos vamos a dar en cuenta qué son lenguas angelicales. También lo vamos a estudiar muy profundo. ¿Y cuáles son? ¿Por qué se dice lenguas angelicales? Todo eso lo vamos a ver. Hoy solamente quería hablarles esa partecita del libro. Y que ustedes entiendan esa verdad. Y que tengamos cuidado con todo lo que se vive hoy en la vida religiosa. Solamente quería hablarles y que ustedes miraran eso. Tal vez no lo habíamos entendido, pero hay que tener mucho cuidado con lo que el pastor X, la pastora X, no estoy hablando ni de denominaciones, estoy hablando de personas. Me enseñaron y seguí, como dijo mi hermana por allí, la tradición. Y hoy en día no vivo en Cristo, vivo una tradición que alguien me enseñó, como en la vida religiosa también católica. Mis padres me enseñaron una tradición, yo seguí la tradición, era mi forma de ver a Dios y venía así, pero tengo que ser cuidadoso con eso. Entonces, mis amados, dice, o será toda visión. ¿Qué es una visión? Ya más adelante lo vamos a ver. Como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él le dirá, no puedo porque está sellado. Y muchos dicen hoy en día, no, es que tuve una visión. A partir de hoy, nos va a sacudir el Evangelio y abrirnos la mente. Eso tiene el Evangelio de San Mateo, de quiénes somos nosotros realmente frente a Dios. ¿Somos religiosos o somos creyentes de verdad con Cristo? Eso es. Entonces, este verso resume la Biblia como un libro sellado que contiene verdades reveladas por Dios, pero que aún no están disponibles para el mundo debido a la incredulidad y falta de fe. Aún no están disponibles para el mundo debido a la incredulidad y falta de fe. Vamos a mirar entonces y a entender aquí que lo que miramos era, ¿qué es una parábola? ¿Cómo explica Dios la parábola? Esto es apenas un abrebocas. Nosotros vamos a meternos bien profundo después para entender lo que es la parábola. Pero hoy solamente les voy a dar un resumen. ¿A quiénes les enseñaba Jesús por parábolas? No. No. ¿A quién? No. No. ¿A quién? ¿A quiénes? A los escribas y fariseos, a los que dirigían la enseñanza de Dios en ese momento. Oye, ¿el pastor de dónde se va a inventar eso? ¿Cómo se le ocurre si allá había mucha gente y él les enseñaba a todos? ¿Se está inventando el pastor eso? Vamos a ir a Marcos capítulo 4, verso 11 y 12. Cuando leemos el contexto completo lo vamos a entender, pero hoy solamente vamos a mirar la parte interesante, ¿verdad? Marcos capítulo 4, verso 11 y 12. Y les dijo, a vosotros, está hablando con sus discípulos, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Más a los que están afuera. ¿Quiénes estaban afuera? Los escribas, los sacerdotes de la ley, los que enseñaban la ley en ese momento. Más cuando ustedes leen el contexto completo lo van a entender. Entonces, más los que están afuera, ¿cómo les hablaba? Por parábolas, todas las cosas. ¿Para qué les hablaba por parábolas? Para que viendo no vean y no perciban, y oyendo no oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Tremendo esto, ¿verdad? Tremendo esto. ¿Lo habían descubierto? No, el libro estaba sellado. ¿Cierto? ¿Cómo les habla a unos señores sacerdotes de la ley por parábolas? ¿Para qué? Dice, para que oyendo no oigan y no entiendan, para que no se conviertan.
Ellos habían endurecido su corazón, estaban llenos de orgullo. Y se creían, dice que ponían estatutos de hombres que ni siquiera ellos con un dedo los podían mover. Y hoy en día estamos haciendo así, incluso lo hacemos hasta con nuestras familias. Queremos imponerle la vida religiosa a las familias, pero no enseñamos la verdad de Dios. Y cometemos errores. Yo los cometí. No me da vergüenza decirlo. Yo los cometí. Enseñé religión a mi familia y eso no los construyó en nada. Y la verdad de todo esto está en que 2 de los miembros de mi familia no están en este momento con el Señor. ¿Por qué? Porque lo que les enseñé fue religión, hermanos. Y eso es delicado. Eso es delicado, hermanos. Entonces, aquí la palabra empieza a enseñarnos y nos muestra que necesitamos abrir. ¿Y sabe por qué les enseñé religión a mis hijos? Porque ya era sacerdote, porque ya era pastor o tenía el don de pastor, ya enseñaba la palabra, pero el libro no me había sido abierto. Y quienes me conocen aquí saben que apenas hace unos 7, 6 años el libro me fue abierto. Yo no tenía. Fue un ciego guiando a otro ciego. Eso lo soy. Y yo no puedo mentirle a Dios. Él me conoce. Y sabe que eso fue así. Entonces, mis amados, hoy en día tiemblo ante Dios. Cuando el libro me es abierto, tiemblo ante Dios y tengo mucho cuidado de abrir mi boca para enseñar la palabra del Señor, porque debe ser la verdad. Lo que ustedes aprenden aquí los va a llevar al cielo. Debe ser así, pero hay que obedecer. Apocalipsis, pero antes, Juan, el revelador, vio en las manos del gran Dios un libro sellado con 7 sellos. Está en el Apocalipsis, porque ya vimos y lo podemos ver más adelante, vamos a mirar cómo a Daniel se le fue mostrado que el libro estaba sellado. Todo eso lo vamos a profundizar, no crea que les voy a dejar eso así, como les voy a dar hoy nomás. No, eso va a ser profundizado, ustedes lo van a entender perfectamente. Sí. Pero dice que en Marcos 4, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. O sea, en general, él hablaba en parábolas a nivel general. Y los apóstoles le preguntaron a Jesús de por qué él hablaba en parábolas. Y él le contestó cuando estuvieron solos, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perecieran, y oyendo oigan y no entiendan. Pero se estaba refiriendo a la muchedumbre, o sea, a las personas que estaban afuera del mar. ¿Y quiénes estaban afuera también dentro de los que estaban del grupo? Sí, correcto. Pero también están los escribas y los sacerdotes. Correcto. Ahora voy a llevarlos a algo y es, ¿quiénes mataron a Jesús? Los escribas y los fariseos fueron los que interpretaron y sentenciaron a Jesús, pero ¿quiénes estaban apoyando a los escribas y fariseos? ¿Quiénes? ¿Cómo? El pueblo en general. ¿Y qué había hecho el pueblo?
¿Qué había pasado con el pueblo? Lo seguían, pero aún así no entendían. ¿Cuántos de los que se sanaron allí, que el Señor hizo milagros con ellos, eran escribas o eran sacerdotes, o eran del pueblo? Eran del pueblo, ¿cierto? ¿Y cuántos de esos que fueron sanados después estaban allá gritando que mataran a Jesús? ¿Sí? ¿Eso qué significa? Si bien Jesús les hablaba a escribas y fariseos de que ellos no les era revelado la palabra, sino que les hablaba por parábolas para que no entendieran y no se convirtieran, es que yo no quise resaltar esta parte, o más bien sí la quise resaltar sobre los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si bien le habló a todo el mundo, lo que quise resaltar es cómo unos sacerdotes que enseñaban la ley, como pasa hoy, ¿sí? Como pasa hoy, no tienen el libro abierto. Está bien, miremos toda la otra multitud, ¿cierto? Miremos toda la multitud, que son guiados por ellos. Pero ¿y cómo el sacerdote no tiene el libro abierto? A eso es que quiero que vayamos, ¿sí? ¿Sí? A eso es que quiero, y gracias mi hermana porque me hizo aclarar mejor esto, ¿cierto? ¿Sí? A eso es que quiero que vayamos, ¿cierto? Para muchos el libro está cerrado y en este momento sigue el libro cerrado. Y cuando le llevé a la oración al hablar en lenguas, es porque para muchos, montones, no solamente sacerdotes, sino gente que ha sido guiada por ellos, en este momento dicen que esa es una manera de comunicarse con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Pablo enseñó en 1 Corintios capítulo 12, enseñó de la oración de lenguas. Pero no es entender esa parte. El mismo Pablo, en el mismo libro, capítulo 14 de 1 Corintios, también enseña esta parte, pero nos deja claro a qué se refería con la oración de lenguas, ¿no? Entonces, no hay confusión en la Biblia realmente. Somos nosotros que no somos que nosotros estamos confundidos, nos han confundido, ¿verdad? Yo duré confundido por muchos años y hemos estado confundidos con eso. Tenemos que hablar, pero como este no es el tema que voy a tocar hoy o que estamos tocando hoy, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuidarnos de qué? De la mala enseñanza, ¿cierto? Tenemos que cuidarnos de eso. Entonces, mis amados, aquí nosotros miramos, pero yo sí quería, y cuando nosotros después vamos a llegar a otras citas bíblicas donde Jesús concretamente dice que a los fariseos y maestros de la ley les habló en parábolas para que no entendieran. Hoy es que estoy dándoles un abrebocas apenas y no me quiero alargar porque ustedes tienen su tiempo también. Entonces, quiero respetar su tiempo, pero yo sí quiero que ustedes de aquí en adelante sean juiciositos y aprendan realmente qué es la verdad de Dios. Entonces dice aquí, porque aún el libro sigue sellado para esta generación, para muchos de esta generación. Y para eso miremos ahora sí Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Tengo el libro sellado ahí, ¿no? Sí. Capítulo 5, verso 1. Sí. Apocalipsis capítulo 5, verso 1 dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, como con 7 sellos. En este momento hay muchos teólogos, filósofos y demás personas, escatólogos, que están exponiendo el Apocalipsis diciendo que ellos tienen la revelación del Apocalipsis. Pero también en estos estudios nos vamos a encontrar que hay muchas cosas del Apocalipsis que no nos van a ser reveladas hasta que no venga Jesucristo.
que solamente, ahorita nomás vamos a mirar aquí porque hoy solamente, como les dije, solamente traje un resumen, pero vamos a mirar aquí algo. Entonces vemos que el libro está, ¿cómo en este tiempo? Sellado. ¿Y sabe qué pasa con el libro sellado? Quiero que vayan a Mateo capítulo 24, verso 24. ¿Qué pasa porque el libro está sellado? Así como los fariseos y escribas también dirigían mal la enseñanza del Señor, las leyes de Dios, hoy en día pasa lo mismo. Miremos eso. Mateo 24, 24. ¿Se levantarán qué? Falsos cristos, falsos maestros. ¿Qué harán? Grandes señales y milagros. ¿Por qué? ¿Por qué ellos hacen esto? ¿Por qué hay falsos cristos, falsos maestros? No, ¿por qué? ¿Por qué hay falsos cristos y falsos maestros? ¿Por qué? Porque el libro está sellado para ellos. Está sellado para ellos. Esta enseñanza es muy bonita. Ustedes se van a maravillar de aquí en adelante. Qué maravilla lo que Dios nos enseña. El libro está sellado para ellos. Por eso hay falsas enseñanzas también. Porque el libro está sellado para ellos. No para todos. El libro está abierto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos sus contenidos, como lo dice la revelación, son la voluntad, los misterios, las obras reveladas de Dios y las cosas ocultas concernientes a esta tierra. ¿Qué son los contenidos en el libro sellado? La voluntad, los misterios, las obras reveladas de Dios y las cosas ocultas concernientes a esta tierra. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 29, verso 29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, ¿cierto? Y por eso se dice que ya los mandamientos no hay que enseñarlos. ¿Por qué? Porque el libro está sellado. El libro está sellado. Dice, las revelaciones son para ¿quiénes? Para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. ¿Quién tiene el poder de abrir estos 7 sellos entonces? ¿Quién podrá entonces diciendo, por eso les decía ahorita, hay muchas personas que dicen enseñar el Apocalipsis y que hay que enseñarlo? Sí, lo vamos a enseñar, aquí lo vamos a ver, pero no lo vamos a ver. Nosotros hay revelaciones que no las podemos ver, no las vamos a poder exponer porque solamente lo puede. Ya vamos a mirar. Miremos ahí para que no se me convierta aquí en palabrería. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién puede desatar los libros, los sellos? ¿Quién? Jesucristo mismo, ¿cierto? Entonces aquí yo no me lo voy a dar de que soy un escatólogo tremendo, que voy a exponer el libro de Apocalipsis, porque aquí me dice que el único que lo puede hacer es Jesucristo mismo, ¿cierto? Entonces, vamos teniendo claro eso, ¿cierto? Aunque es apenas, como les digo, un abrebocas, vamos teniendo claro eso. La expulsión de los mercaderes del templo de Jerusalén, ¿qué representa? ¿Qué representa eso? Y eso representa un acto de Jesús, de no unirse con una tradición religiosa anticuada y corrupta, en favor de la nueva pureza de espíritu y esperanza que Él vino a traer. Ya Él no se unió con eso. Él no construyó templos precisamente para evitar negocios.
Él no hizo nada. Si ustedes miran los evangelios, Jesucristo partió y no construyó ningún templo. Y luego, si miran el libro de Hechos, también los apóstoles murieron y no construyeron ningún templo. ¿Por qué? Porque ¿quién es el templo de Dios ahora? Segunda a los Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con lo Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois ¿vosotros qué somos? El templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Entonces tú y yo, si realmente tenemos esos mandatos del Señor, ahora somos el templo de Dios. Y es una responsabilidad grande, ¿verdad? Cuidar el templo de Dios. A veces nos preocupamos más por cuidar el templo físico que por cuidar nuestro templo. ¿Cuántas personas dan millones de pesos para construir templos físicos? Pero su templo está sucio, no se ha construido, no se ha limpiado. Ser templo significa que hay que tener claro eso. Yo soy templo de Dios y todo orgullosamente digo, soy templo de Dios. Pero para ser templo de Dios hay unos requisitos. Significa ser portador de la presencia de Dios donde quiera que vayas. Ahí lo leíamos anteriormente. Significa que debes cuidar tu ser interior para ser uno con Dios y Dios contigo. Significa que en ti habita el ser más poderoso que ha existido y existe y existirá en este mundo y en el venidero. Eso es ser templo de Dios. Luego es una responsabilidad muy grande. Así como en el antiguo pacto se tenía que cuidar el templo y habían ciertas condiciones y había que dar ciertas obras y demás sacrificios, habían ciertas divisiones, el lugar santo, el lugar santísimo, los atrios y demás cosas, también nosotros tenemos que tener claro y es qué tenemos que hacer y el propósito de Dios para que nosotros seamos templo de Él. No es así de fácil decir que yo soy templo de Dios. Es como el que dice, yo soy cristiano, pero su testimonio es totalmente contrario, hermano. La palabra cristiano pesa sobre la gente. Pesa sobre la gente. Pesa sobre nosotros. Porque se tiene que mostrar con nuestra forma de vida. No es con palabras, es con nuestra forma de vida. Yo soy buen esposo, soy buena esposa. Soy buen hijo, soy buena hija, soy buen amigo, soy buen vecino. ¿Cómo estoy? Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar, es ¿realmente somos templo de Dios? Amén. Somos creyentes, ¿cierto? Porque la palabra cristiano pesa. Ahora, nuestra meta sí debe llegar allá, ¿no? Esa debe ser nuestra meta, porque si no nos parecemos a Cristo tremendo, ¿no? No somos como Cristo, nos debemos parecer a Él, ¿cierto? Entonces, pero somos creyentes. ¿Qué es un creyente? Aquel que está cada día más creciendo, ¿cierto? Creciendo. Y uno no deja de crecer espiritualmente hasta que parte con el Señor. Y el mismo Señor lo dejó por eso Él cuando hablaba del bautismo dijo una palabra muy sabia que para muchos ese libro no ha sido abierto. Y dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Eso lo enseña mi hermana Luz Marina en los bautismos, ¿no? Los que se van a bautizar.
De un bautismo tengo que ser bautizado. Y dice, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Y sabe cuándo dijo esa palabra Jesús? Cuando ya estaba bautizado. Ya él estaba bautizado cuando dijo esa palabra. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? ¿Por qué se angustiaba Jesús? Porque cómo iba a ser su muerte, ¿verdad? Él tenía que entregar todo por nosotros, su vida por nosotros. Entonces, hasta la muerte. ¿Qué es el bautismo en sí en nosotros? Hasta la muerte. Se cumplirá. Nosotros vamos a las aguas, ahí empieza nuestro caminar con Cristo. Ahí salimos a una vida nueva, pero de ahí para allá tenemos que angustiarnos de no fallarle a Dios hasta el último día de nuestra vida. Eso es así de sencillo. Entonces, 1 Corintios 6, 19 y 20, ahí estamos cerquita. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Ese cuerpo es tuyo? ¿Cierto? No es tuyo, ¿verdad? Entonces, no es que yo hago con mi cuerpo lo que quiera porque es mi cuerpo. No, ese cuerpo no es tuyo, te lo prestaron. Ese cuerpo no es tuyo, te lo prestaron. Y hay que cuidarlo, no hay que ensuciarlo, no hay que enlodarlo, hay que tener ese cuerpo tal como Dios lo creó. Hermoso, Él lo creó hermoso. Tal vez la nariz más grande, pero así le plació Dios y lo ve hermoso, ¿no? ¿Cómo más? Tal vez una oreja más grande que la otra, pero así lo hizo Dios, ¿cierto? Tal vez tengo un dedo chueco, o yo qué sé, pero así lo hizo Dios. Tal vez tenga muchas pecas en la cara, pero así lo hizo Dios, ¿cierto? Tal vez los unos son morenos y los otros son blancos, pero así los hizo Dios y Dios los ve perfectos y hermosos. No baje tu autoestima porque tú eres hermoso y lindo para Dios. No importa el físico que tengas. Dios te hizo hermoso para Él. Nunca te dejes caer en la autoestima. Porque así, lo importante es que nosotros cuidamos lo que es de Dios, ¿verdad? No es nuestro. Salmos capítulo 112, verso 1, y terminamos ahí. Como les digo, vamos a profundizar esto. Esto no quedó aquí. Vamos a profundizar esto en los próximos temas. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita en gran manera, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos mandamientos de Dios? Bueno, mira los 4 y los respeta, gloria a Dios, porque esos son los 4 primeros para honrar a Dios. Pero muchas veces se le olvida que tú y yo somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y que se olvida que Jesús resumió los últimos 6 diciendo, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo, ¿cierto? Y mi pregunta es, si tú te amas a ti mismo, tú le puedes decir al otro, tú eres un feo, eres un hipócrita, eres un bruto, eres un ignorante. Bueno, ustedes saben cuántas palabras se dicen aquí en la tierra, ¿no? ¿Puedes decirle eso a tu prójimo? No debemos hacerlo, ¿verdad? Si tu esposa está gordita, dile algo muy sencillo. Mi amor, tú eres muy linda, pero necesitas bajar de peso un poquito. Vas a quedar más linda, ¿sí? ¿Sí? Porque vas a quedar más linda, ¿sí?
Bueno, ya después les digo más porque se me hizo tarde, ¿sí? ¿Sí? Pero mis hermanos, vamos a prepararnos para eso. Yo quiero, el Señor quiere, Él dice que no quiere que ninguno se pierda, ¿cierto? Yo quiero, como Dios quiere, que todos vayamos al cielo. Yo no quiero que nos quedemos aquí con engaños y que un día cuando lleguemos allá digamos, pero ¿cómo? Si el pastor dijo que yo iba a ir al cielo y mire dónde estoy. Que eso no pase en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque vamos a dejarnos guiar por el pastor de pastores, el Señor de señores, el Rey de reyes. Amén. Padre, gracias por el tiempo que nos diste, Señor. Gracias porque tú eres santo y bueno con nosotros. Señor, ¿a quién iremos, Padre? Si solo tú tienes la enseñanza correcta, Dios mío. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por este tiempo maravilloso. Tú nos has enseñado, Dios, a caminar por el camino recto, por el limpio, sin contaminación. Gracias, Señor, porque tú eres santo y bueno, Dios. Maravilloso, Señor. Permítanos, Señor, abrir nuestra mente. Deseamos de todo corazón que tú abras el libro para nosotros. Gracias porque tú eres santo. Gracias porque tú eres bueno. Y nunca nos dejas solos. Tu palabra nos enseña que aunque padre y madre nos abandonen, con todo tú nos recogerás, Dios mío. Oh Jesús, ayúdanos a morar bajo tu sombra. Señor, permítanos declarar con nuestra boca y nuestro corazón que tú eres nuestra esperanza. Eres el Dios en quien podemos confiar, Señor. Ayúdanos a estar bajo tus plumas, tener la sombra de tus alas, Dios. Ayúdanos a hacerlo, Dios. Porque nosotros en medio de nuestra debilidad carnal muchas veces no podemos hacerlo. Ayúdanos a entender que solo tú nos puedes guiar. Quítanos todo temor del corazón. Tu palabra en Proverbios 10 nos enseña, Señor, que cuando dejamos temor de entre nosotros nos volvemos impíos, Dios mío. Y no queremos ser eso, Dios. Porque tu palabra dice que todo lo que el impío tema, eso le vendrá, Señor. Así que, Padre, ayúdanos a mantenernos firmes, Dios. Unidos en una misma fe, en un mismo espíritu. Que reconozcamos que ese bautismo no ha terminado, que apenas ha comenzado, Dios. Ayúdanos a conservarnos, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos da, Señor. Gracias, Señor. No permita que sobrevenga mal sobre nosotros, Padre eterno. Ni ninguna enfermedad toque nuestra vida, Dios. Señor, envía tus ángeles alrededor nuestro en todos los días de nuestro caminar, Señor, para que nos guarden en sus manos, Señor, y nos guarden en todos nuestros caminos, Padre eterno. Señor, ayúdanos a no tropezar cada día. Ayúdanos, Señor, a guardar tus estatutos, Padre eterno. Señor, pon tu amor en nosotros, Señor, y líbranos, Señor, de los malos conceptos, Señor, y ayúdanos a andar, Señor, por el camino correcto, porque hemos conocido y conoceremos en ti, Señor. Señor, ayúdanos a que cuando te invoquemos tú nos puedas responder, Señor. Señor, danos la paciencia para esperar, Dios, en medio de la angustia. Líbranos, Señor, y glorifícanos, Señor. Y sácianos de larga vida, Dios. Porque en ti, Señor, hemos depositado, Dios, toda nuestra fe, Dios mío. Danos sabiduría, danos entendimiento, Dios, para poder conocer el verdadero libro de la ley, Dios.
Gracias, Jesús. Oh Padre eterno, permítanos creer, Dios, que tú, Señor, has sido llagado y puesto en la cruz para llevarte todas nuestras enfermedades. Tu palabra me enseña que si puedo creer al que cree, todo le es posible. Enséñame, Señor, y dame la oportunidad hoy de salir de este lugar creyendo, Dios, que por tu llaga salgo sano y libre de toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.